¿Qué onda, raza? Hoy les voy a reventar su burbuja. La verdad ganas bien y, sin embargo, andas más ahorcado que nunca. Imagínate esto. Dos vecinos, mismo edificio, mismo piso. Uno gana $7,000 más al año, pero el otro tiene $280,000 más en su patrimonio. ¿Cómo carajo es posible? Entra al departamento de Marcos. Hay cajas de Amazon sin abrir, un BMW en el garaje de $890 al mes y una cocina recién remodelada con una estufa italiana donde solo hierve pasta. Ahora entra al departamento con Daniel. Gana menos, tiene la cocina original del 2009, un Subaru ya pagado y en su computadora está viendo que se va a retirar a los 51 años. La diferencia entre ellos no es el sueldo. La diferencia son 9 compras que la sociedad te dice que son normales cuando empiezas a ganar dinero, pero que en realidad te están robando la vida. Soy Beto Barato y aquí hablamos de finanzas en cristiano con matemáticas simples y cero palabras fancy. Grábate bien esto, compa. Por el interés compuesto, cada dólar que te gastas a los 35 años te cuesta entre 7 y 8 dólares de tu riqueza a los 65. El departamento de Marcos le está costando casi $500,000 en su retiro. Escucha bien, compa, tu tasa de ahorro dicta tu condena. Si ahorras el 10%, te faltan 51 años para retirarte. Si ahorras el 50%, te retiras en 17 años. Hoy vamos a fulminar las 9 cosas que debes dejar de comprar ya mismo si quieres escapar de la carrera de la rata. Empezamos con el asesino número 1. Comprar más casa de la que necesitas. Ojo, no digo que no compres casa. Hablo de la trampa del upgrade. Llegas a los 30, tienes un hijo y de repente piensas que necesitas una mansión porque el banco te dice que calificas. La diferencia mensual entre una casa moderada y una cara puede ser de $775. Si invirtieras esa diferencia al 10% anual, tendrías $1,7 millones en 30 años. Tu casa solo te da un rendimiento del 3,5% al 5,5%, mientras que la bolsa te da el 10%. Estás amarrando tu dinero al activo que menos rinde y te conviertes en un esclavo de tu hipoteca para mantener paredes que no puedes disfrutar porque estás muy estresado. Y pegadito a esto viene el asesino número 2, el coche de lujo. El pago promedio de un auto nuevo ya ronda los $750 al mes y uno de cada 5 incautos está pagando más de $1,000. Para colmo, los bancos te ensartan préstamos de hasta 84 meses, es decir, 7 años pagando algo que pierde valor todos los días. Todo para que llegues al semáforo luciendo como un triunfador, construyendo la apariencia de riqueza hasta el día que lo cambias por otro modelo nuevo. Estás financiando chatarra futura con el dinero de tu retiro, compa. El asesino número 3 aparece justo cuando tienes hijos y empiezas a pensar en tu mortalidad, los seguros de vida enteros o totales. Te sientas con un agente muy sonriente que te vende esto como un seguro más inversión. Suena súper responsable, ¿verdad? Mentira. Un seguro de vida a término por $500,000 te cuesta entre 26 y $50 al mes y estás sano. El seguro entero te lo cobran en $440. ¿A dónde se va esa diferencia de $390? A las jugosas comisiones de la gente que se lleva entre el 55% y el 105% de tu prima el primer año. Compra un seguro a término barato, invierte tú mismo la diferencia y mándalos al carajo. Asesino número 4. La colegiatura de la escuela privada. Te están vendiendo humo, compa. Estudios de universidades picudas descubrieron la trampa. Si agarras a un niño de escuela pública y a uno de escuela privada, sacan exactamente las mismas calificaciones. La escuela cara no tiene magia.
El éxito de los niños viene de la estabilidad en su casa, no del cheque de $15,000 que le firmas al colegio cada año. Llegamos al asesino número 5. Remodelaciones que pierden dinero. Llevas 20 años viendo canales de televisión que te convencen de que tirar paredes te hace rico. Los datos duros de 2024 dicen que una remodelación mayor de cocina de $149,000 solo te recupera 39 centavos por cada dólar al vender. Gastaste 149,000 y solo recuperas 58,000. El resto se evaporó en azulejos de diseñador que el próximo comprador va a odiar. ¿Y las albercas? Cuestan hasta $86,000 hacerlas. Te chupan 4,500 al año en mantenimiento y en climas fríos hasta le restan valor a tu casa. Los compradores ven un problema legal, no un lujo. Deja de remodelar por vanidad. Luego está el asesino número 6, botes y vehículos recreativos. Ya conoces el dicho, los 2 días más felices de un dueño de bote son cuando lo compra y cuando lo vende. Y es una ley de la naturaleza. Compras un bote de $42,000 y luego pagas miles al año en almacenamiento, seguro y mantenimiento, todo para usarlo 5 fines de semana. Compa rentar experiencias, le gana siempre a comprar pasivos que se deprecian. Si quieres ir al lago, renta el bendito bote y ahórrate el dolor de cabeza de ser el dueño. Los siguientes no se sienten como decisiones financieras y por eso son tan peligrosos. Asesino número 7, y aquí van 2 por 1. Fondos de inversión de manejo activo y garantías extendidas. Wall Street te cobra por hacerte perder. El 91% de los fondos manejados por expertos de traje rinden menos que el aburrido ese y P500 a lo largo de 20 años. Te cobran un 0,59% o más de comisión, mientras que un fondo indexado te cobra el 0,03%. En un portafolio grande, esa pequeña diferencia de comisiones te roba $363,000 de tu riqueza. Estás pagando una fortuna por un producto que tiene el 91% de probabilidades de ser peor que la alternativa barata. Y continuamos con la tienda de electrónica que te vende garantías extendidas. El 65% de la gente gasta más en la garantía de lo que recibe en reparaciones. Son pura ganancia para la tienda. La mitad de lo que pagas va directo a su bolsillo. Además, muchas tarjetas de crédito ya te extienden la garantía de fábrica gratis y ni te acuerdas. La industria de garantías vale $147,000 millones. Es dinero transferido de gente ansiosa a corporaciones felices de cobrar por esa ansiedad. Asesino número 8. Comprar pura marca reconocida. El ibuprofeno genérico te cuesta $4. El Advil de marca te cuesta 15. La ley exige que sean exactamente iguales, con la misma absorción y efecto. Estás pagando un 73% más caro solo para financiarles los comerciales de televisión. Si cambias tu despensa y compras las marcas no reconocidas de la tienda, una familia puede ahorrar $2,500 al año. Esos 2,500 anuales invertidos por 30 años son $253,000. $250,000 regalado porque te da ansiedad que la caja de pasta no tenga un logo famoso. Asesino número 9. El cáncer de las suscripciones. El gringo promedio jura que gasta unos $111 al mes. La realidad, $273. Tienes un hueco ciego de casi $2,000 al año que literalmente olvidas. Netflix, Disney Plus, una suscripción de gimnasio que pisaste una vez en enero y plataformas que ni sabías que te seguían cobrando. Cancelar requiere pasar por 3 pantallas de culpa diseñadas por psicólogos sin conciencia. Pero si cortas $200 de basura que no usas y los inviertes, son $244,000 en tu futuro.
Revisa tu estado de cuenta hoy mismo y purga esa lista. Cerremos el círculo con los vecinos. Marcos y su esposa ganan $140,000 al año y andan en números rojos cada mes. Compraron el BMW, la cocina de lujo, los seguros caros y las suscripciones. Ninguna decisión fue una locura por sí sola. El banco se las aprobó y la sociedad se las aplaudió. Pero apiladas, estas 9 decisiones defendibles los atraparon en una vida sin margen de error. A los 55 años, cuando el interés compuesto debió hacerlos millonarios, se darán cuenta que gastaron su mejor década construyendo la apariencia de riqueza en lugar de riqueza real. La estufa italiana está muy bonita, pero el dinero ya se esfumó. Daniel y su esposa no sacrificaron su felicidad. Se quedaron con el Subaru usado, los gabinetes viejos y la escuela pública buena. No se sienten privados de nada, se sienten libres. La libertad financiera no es checar el banco antes de comprar un vuelo, es abrir el correo sin miedo y ver en tu calculadora de retiro que a los 51 años ya la armaste. El patrimonio neto mediano de los americanos entre 35 y 44 años es de apenas $135,600. Eso es el resultado de una generación tomando decisiones normales que los dejan quebrados. No tienes que ser de esa estadística. Compra en tu juventud. No solo compras carros o cocinas, estás comprando la fecha de tu retiro. Y cada asesino de esta lista te está cobrando intereses para que te retires más viejo y más cansado. Soy Beto Barato. A cuidar bien esa lana, raza. Nos vemos en el próximo video.